que se tiene que resolver. Vamos a conversar a esta hora de la noche sobre este tema con Jorge Loaiza, que es sociólogo, para que nos ayude a entender un poco de qué se trata esta situación de las barras bravas, donde hay menores de edad incluidos en estos enfrentamientos y que terminen como terminaron ahora, ¿no? En estado de gravedad. ¿Cómo estás, Jerjes? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cuál es el panorama general que usted ve en esta situación, en lo que ha ocurrido el fin de semana, en el que haya menores de edad peleándose o enfrentándose de esa forma por una camiseta? Los hemos visto tirando piedras, hasta que el barrista de Universitario saca su pistola y finalmente terminó casi en una tragedia. Hay 2 menores de edad heridos. ¿Cómo ha visto y cómo lee, qué lectura tiene en el panorama general de esta situación? Bueno, a veces se nos sorprende mucho este tipo de circunstancias, sin embargo forman parte de un ritual de pasaje por parte de muchos jóvenes, quienes no encuentran espacios de interacción lo suficientemente confiables o que les entregue la suficiente sentimiento de identidad, o en todo caso una suerte de búsqueda de identidad constante para con sus pares, ya sea en la escuela, ya sea en la familia o en el barrio o en algún otro espacio. Al no encontrar espacios colectivos que les den una identidad o un sentimiento de seguridad colectivo, gregario, lo suficientemente fuerte, buscan aquellos otros en donde los rituales se vuelven aún mucho más trágicos o peligrosos, que conllevan pues a este tipo de situaciones ilegales, criminales, etcétera, que pueden acabar con su propia vida o la de otras personas. ¿Y qué elementos son necesarios en una sociedad para que se generen este tipo de grupos, ¿no? Porque me pongo a pensar en las familias del barrio de Nocheto, me pongo a pensar en el poco acceso que puede haber a actividades, no sé, deportivas, culturales, a las que estos niños puedan dedicarle tiempo, sobre todo por la edad, ¿no? Cuando hablábamos de barristas, creo que el fenómeno lo analizábamos a partir de adultos, mayores de edad, gente sobre los 18 años, que de alguna manera puede ya tener una vida, digamos, que puede decidir sobre, o puede echarse a los hombros sus decisiones. Pero un niño de 11, 12, ¿cuán responsable puede ser de integrar una barra, no? O sea, ahí me pregunto, padres, barrio, tejido social, ¿cómo lo veo? O sea, ¿da para analizar esto o puede ser que también estemos cayendo en un error de decir, oye, acá hay un problema social, cuando puede haber sido una circunstancia también definida, digamos, ¿no? No, es un problema social. Lo que pasa es que los espacios públicos están precarizados. No tenemos espacios públicos. La mayoría de espacios públicos son privados o están privatizados, en todo caso. Me estoy refiriendo a centros comerciales, espacios de paga, en donde las personas tienen que pagar para poder sentirse parte de un colectivo. Y no se paga poco, de repente, ¿no? Cuando digo precarizados me refiero a que no hay suficientes espacios públicos donde las personas tengan actividades culturales como que se ha mencionado y en donde asimismo puedan construir una suerte de identidad de pares. Cuando me refiero a pares me refiero a jóvenes como ellos, en donde puedan construir o constituir un sentimiento identitario, un sentimiento de fidelidad o un sentimiento de seguridad para consigo mismos. Si a eso añadimos una serie de problemáticas o dilemas familiares, o tal vez circunstancias laborales, o no encontrar trabajo, no encontrar atención en la familia, no encontrar un sentido a la educación que reciben, debido a que definitivamente esto no tiene ningún impacto positivo dentro de su propia familia inclusive, nada tiene sentido. Cuando hay una pérdida de sentido, se trata de buscar el mismo a través de rituales. A medida que son más trágicos, más peligrosos, más nocivos, terminan dándoles a ellos más seguridad. Esto no, obviamente no aplica para todas las personas, pero no todas las personas tenemos esta ausencia, carencia de espacios, definitivamente. Señor Loaiza, yo le quería enfocar también un poco mi pregunta sobre los menores de edad, ¿no? O sea, ¿qué está sucediendo? ¿Puede decirse que un menor de edad es autónomo para elegir de qué equipo de fútbol quiere ser a los 11 años, a los 13 años? ¿O es que es una herencia cultural, sociológica de repente, o familiar quizás también, que los empuja a estar en este tipo de situaciones? Es algo aprendido, obviamente, es algo cultural que va aprendiendo a través de los modelos directos. Estos modelos pueden ser hermanos mayores, hermanos, padres, o familiares, tíos, etc. También la televisión.
Ellos ven cómo es que el fútbol tiene un lugar estelar, preponderante, protagonista en la vida de sus familias o de su propia familia. Ellos van inscribiendo el fútbol como algo elemental y fundamental en su existencia. Es así como una camiseta, una banderola o un marcador de un partido de fútbol termina siendo trascendental en sus propias vidas. Algo que para otras personas seguramente no tiene suficiente sentido, es algo inferior para ellos, para ellas termina siendo algo muy, muy importante. De eso va a depender cuán felices se sientan o cuán tristes se sientan o cuánta necesidad tengan de incluso cometer determinados actos de violencia. Es algo que van aprendiendo en su vida cultural y es algo no menor, es muy importante. Todos lo aprendemos, solo que no todos aprendemos las mismas circunstancias o fundamentos, pero todos lo hacemos. No se trata de inferiorizar a determinadas personas porque ven en el fútbol algo fundamental, importante. Ahora, el que sean menores de edad vuelve aún mucho más difícil o complicado de poder interpretar estos asuntos. Claro. En la medida de que ellos están conociendo o reconociendo determinados espacios gregarios, colectivos, públicos, como es el caso del fútbol, donde hay reglas de por medio, cuán importante es en la vida o la trascendencia de una persona. Lo importante del fútbol es subrayar las reglas o el respeto entre los miembros, entre los individuos, para que los niños o los jóvenes aprendan cuán es algo que debemos valorar bastante en el respeto a los demás. Pero eso no es lo que trasciende. Lo que trasciende es quién gana, quién pierde o los sponsors o los problemas que hay detrás de los jugadores o demás asuntos que a muchos más importan como son los ampais o demás cosas. Eso es al final lo que vende y no necesariamente lo anterior. Yo creo que el problema no solamente es de los padres o del contexto, sino del contexto familiar, sino tal vez algo un poco más amplio que deberíamos visualizar también. Sí, desde luego que como sociedad estos casos nos obligan a examinarnos, ¿no? ¿Qué opinión le merece la reacción del gobierno, de las autoridades, que pasa por una sanción, que pasa por la posibilidad de prohibir el público en los estadios? ¿Esto puede tener algún efecto en el origen del problema, en la situación de las familias, de los niños en un estado de precariedad total? ¿O es más bien una salida práctica, una frase para salir del paso de la presidenta? Ninguna en absoluto. Si tú no lo ves en el fútbol, encontrarás alguna otra actividad en la cual vas a tener que construir rituales o vas a desarrollar toda un éxtasis de violencia para con otras personas. La búsqueda del otro como enemigo es una búsqueda que podemos hacer en diferentes espacios. Personas tan parecidas a nosotras, que tienen nuestra misma edad, que estudian en el mismo lugar que nosotros, que han nacido el mismo día que nosotros, pueden convertirse en nuestros enemigos más terribles. Y esto se hace porque estamos buscando en la identidad del otro, es decir, este sentimiento de odiar al otro, un sentimiento de identificarme con los míos. Entonces, esta oposición o esta polaridad de identidades es algo típicamente que van buscando los adolescentes ante la inexistencia de precarizaciones de espacios públicos o de espacios de interacción. No existen, no hay mayores interacciones o diálogos con personas cercanas, entonces eso dificulta bastante. Si eso le sumamos que no hay trabajo, que los estudios no sirven para mucho, no hay una promesa de vida, etcétera, es peor aún. El Estado, en todo caso, vamos a decir, las acciones que se han desarrollado o que se están viendo como una posible solución no sirven en absoluto. Tarde o temprano ese estadio va a tener que abrir, tarde o temprano la gente va a ir al fútbol, porque sin gente no puede haber fútbol, sin sponsor no puede haber fútbol, todo es marca, todo es un comercio y un compra y venta, y se trata de eso, un negocio finalmente. Lo que tenemos que tratar es decir, como bien se dice, la raíz del problema, y la raíz del problema es antropológico, sociológico, histórico. Debemos analizar qué ha pasado en los últimos 100 años, qué ha sucedido después del conflicto armado interno, qué sucede a través de los últimos años en donde hay una terrible situación de enojo que cada vez más se vierte, no necesariamente situaciones ciudadanas o políticas o de críticas a las autoridades políticas, sino en el fútbol. No necesariamente porque yo voy y me peleo con otra persona en un partido de fútbol quiere decir que odio a esa persona. Hay algo más que me molesta. ¿Qué cosa es lo que me incomoda, ¿no? Señor Loaiza, y a propósito de lo que menciona, mi siguiente pregunta era por dónde pasa la solución, pero lo acaba de decir, es un tema sociológico, también es un tema de Estado, ¿no? De cuál es el rol del Estado para brindar oportunidades, porque son menores, en el caso de los menores de edad sobre todo, ¿no? Que preocupa más, pero son personas en general los que buscan aliarse con sus pares, como bien menciona, para generar rivalidad, como usted también nos explicaba. También es consecuencia de la falta de oportunidades, ¿no? Que el Estado está obligado también a brindar. Claro, sí. Lo que pasa es que cuando hablamos de Estado nos referimos a políticas públicas. Las políticas públicas
Las políticas sociales siempre van en torno a las poblaciones más vulnerables o las poblaciones que menos tienen o que menos posibilidades tienen en todo caso de poder encontrar un espacio de confort suficientemente agradable para poder desarrollarse de la manera más saludable posible. Sin embargo, eso es visto muchas veces como algo negativo y las personas tienen prácticamente que hacer todo lo que puedan para poder salir adelante por sí mismos. Las políticas sociales son fundamentales, a nivel educativo es fundamental. ¿Qué tiene que haber o qué está haciendo la educación para poder constituir ciudadanos o ciudadanas con sentimientos de respeto, de solidaridad, con sentimientos de reciprocidad, como bien nuestra historia nos lo marca constantemente? Aini Ai, Gyumin, Kamita, es algo que nos ha marcado histórica y turísticamente, pero ¿qué tanto lo estamos desarrollando, haciendo? ¿Qué tanto la ciudad, la urbe o los espacios urbanos se convierten en espacios de integración o en espacios de odio, en espacios de enfrentamiento, en espacios de conflicto? Nos parece algo terrible que los jóvenes se peleen en las barras y demás, pero no nos llama la atención que levanten muros entre distritos. Nos parece incómodo que estos jóvenes se peleen o que amenacen contra sus vidas, pero no nos molestan las rejas que ponen determinadas personas apropiándose del espacio público. Eso es fundamental para que estos jóvenes construyan identidad. Y el Estado o la municipalidad o quienes quieran, poco o nada hacen. Cada persona vive su propio mundo individual y les importa poco lo que los demás hagan. Y eso termina siendo algo terriblemente nocivo para sus familias, para sus hijos, sus hijas, etc. Y en términos generales, para la sociedad. Tenemos que tener una lectura menos funcionalista, una lectura menos interesada en las soluciones prácticas, empíricas, inmediatas, y ver algo a más largo plazo, porque si no estas cosas pueden empeorar. Perú no es de los países más violentos en este contexto. Hay países mucho más violentos en la región. No es algo que nos alegre. Tenemos que tratar de hacer lo posible por desaparecer estos fenómenos. Claro, buen dato ahí nos aporta en el sentido de que hay otros fenómenos de barras bravas en la región que sí han generado un descontrol mayor o aportan cifras, digamos, desde victimización hasta homicidios fuertes. No es el caso peruano, pero claro, nos toca ver a niños en estas imágenes que también, por otro lado, interesante ver cómo muchos medios se han cuidado de publicar las imágenes de los niños. Quizá por WhatsApp estos videos ya son conocidos, pero la crudeza del registro visual también pueden generar un impacto adicional. ¿Cómo ves eso desde la difusión de los videos, ¿no? Desde que ahora ya no solo llega por el medio informativo, sino a través de los celulares, ese impacto que puede haber, el video del niño desangrándose en la calle, algo impublicable, que ahora todos puedan tener acceso a eso. ¿Crees que ahonda en la crudeza, ahonda en no sé, es un escenario distinto, ¿no? Antes uno no tenía esa imagen tan cruda, pero ahora la tiene ya en los celulares? Lo que pasa es que la pornografía de la violencia es algo que todos o la gran mayoría le gusta, le encanta ver en los medios de comunicación. En los medios, en términos generales, pues no critico uno en particular, pero en términos generales un 80%, tal vez poco más, tal vez poco menos, son noticias negativas en diferente índole. Y obviamente a las personas les interesa saber qué está pasando, pero a las personas les gusta prender la televisión y ver noticias negativas, porque esto acarrea una sensación de miedo, de tragedia, de pavor, de temor, que a la larga se termina convirtiendo también en una suerte de escenario, de protagonismos cinematográficos o de series, como también le gusta ver, en donde el mundo entero es una especie de adversario o de espacio de amenaza constante para las personas. Cuando uno se siente en la inseguridad de no saber qué hacer en su vida, y eso sucede en las redes sociales aún mucho peor, ahí la pornografía de la violencia es tremenda porque no hay ningún tipo de mediación de que pueda controlar eso, y en los grupos de WhatsApp o en los grupos de diversa índole sucede constantemente, razón por la cual yo me he tenido que ir de muchos grupos porque la pornografía de la violencia es terrible y la dignidad de los seres humanos está por encima de todo, que hace que las personas se separen cada vez más de lo que se conoce como capital social. Es decir, la sociabilidad con los demás es la respuesta y es la gran solución a todos los problemas. Entenderme con el resto y entender que las personas más alejadas o que yo creo que son más adversas a mí, son personas que se parecen a mí en muchos sentidos. Por eso es que el Perú es un país que no necesariamente va a constituir un espacio de violencia extrema, porque tenemos solidaridades andinas, solidaridades prehispánicas o hispánicas inclusive en la época de pleno virreinato o inclusive durante la República, que han sobrevivido. Pero recordemos también que ha habido un conflicto armado interno que ha sido el peor de la historia moderna, o de los peores de la historia moderna, que también nos dice algo,
que en la medida de que precaricemos más, de que empobrezcamos más o de que nos olvidemos más de los sectores, términos generales, más empobrecido del país, vamos a tener cada vez más dilemas y problemas que tenemos que resolver inmediatamente. Y el Estado tiene que empezar en eso, de una vez por todas. Nos falta sanar, ¿no? Nos falta sanar como conjunto, como sociedad, ¿no? Sobre todo a los peruanos, ¿no? Si hablamos a nivel de Latinoamérica, quizás también sí, pero a los peruanos es un poco necesario también hacernos una evaluación, ¿no? Una introspección de cómo estamos actuando, ¿no? Y de cómo estamos actuando con nuestros pares y en conjunto también, ¿no? Bueno, son tres cosas básicas. Somos patriarcalistas, somos racistas y también somos etnocentristas. En todo caso, solamente pensamos en términos occidentales, no respetamos la interculturalidad o el pensamiento milenario que es mucho anterior a lo que nosotros pensamos hoy en día. Tenemos ese problema. Jerjes Loaiza, sociólogo, ha estado con nosotros hablando de este tema, intentando aportar ahí algunas ideas que me parece suman al debate, ¿eh? Esto tiene fondo, esto pasa por ver el origen del problema y no solo el tema deportivo, el tema de las sanciones, ¿no? Gracias, señor Loaiza, por su tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Bueno, Raúl Salazar dice, esto es un problema de educación familiar, de educación en la familia, sí, en el ámbito, en el hogar, ¿no? Porque hablamos de pequeños que ya están sumándose a estos grupos sociales de barras bravas, como decía el sociólogo, buscando aceptación, buscando también cierta emoción, buscando validación, quizá respeto. El fenómeno de las pandillas se analiza desde esa lógica. ¿Por qué el menor se suma a la barra brava? ¿Por qué estos niños se exponen de esa manera al peligro? Podríamos preguntarnos, incluso para el horror de alguien que pueda decir, pero ¿cómo vas a decir, Santiago, si son niños? Ellos no se expusieron a nada. El barrio donde viven, la zona donde están, la circunstancia, el grupo de hinchas o el grupo de fútbol del que son hinchas, te ponen una circunstancia, pero ellos escogen estar allí. ¿Por qué escogen estar allí? O sea, asumen un riesgo enorme. La mente adolescente probablemente asume riesgos en busca de una recompensa. La recompensa social que te puede dar ese grupo, personas armadas. Un adolescente puede verlo como un gran logro, ¿no? Claro. Como, oye, el más bravo. Es también, Santiago, propio de un adolescente, ¿no? Sentirse rebelde, no saber canalizar sus emociones, estar en un proceso de formación de personalidad, porque está en el tránsito de ser un adulto, ¿no? Y para eso tienen que encontrar caminos, ¿no? Y tiene que haber familia, y tiene que haber espacios que te permitan desfogar, no en estos grupos donde te puedes ver envuelto en una situación que termina a balazos. Esa es una situación complicada, ¿eh?